Hola, muy buenas noches. Hoy damos comienzo a este programa canal de YouTube, Giovanna Espiritual, con Viernes Paranormal. Vamos a tener grandes invitados donde nos van a contar su historia de casos de la vida real. Me presento, mi nombre es Giovanna Gallardo, soy medium, canalizadora y maestra de Reiki. Y hoy día vamos a tocar un tema súper profundo que es el caso del suicidio. Y tenemos acá unas personas que los atendí yo en mi centro terapéutico a través de una canalización, y me gustaría que ellos nos pudieran primero presentarse, conocerlos un poco, saber de ustedes. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Milton Alvarado. Conocí a Giovanna, me ayudó bastante. Siento que ha sido un camino de sanación para llegar a este punto. ¿Y para usted? Hola, mi nombre es Italia Ramírez. Bueno, también conocí a Giovanna por una canalización. Nos sirvió de mucho para unir muchas cositas que estaban ahí sueltas. Ella nos ayudó bastante y hemos tenido una experiencia bastante bonita. Qué bueno. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, después de lo sucedido, de lo que ustedes vivieron como familia, ¿cómo ha sido para ustedes o cómo han podido sobrellevar lo que pasó con su hijo, con la pérdida de su hijo? Yo creo que cuando uno se enfrenta a un suicidio, de la noche por la mañana se te cae el mundo encima. No logra entender muchas cosas. Yo creo que el estado de shock, se toma por bastante tiempo, hasta cuando encuentras a tener conciencia de lo que realmente sucedió. Sin embargo, hemos tratado de buscar las mejores alternativas para poder subsanar y subsistir con esta pena. Lograr entender muchas cosas. Una pregunta. Antes de que ustedes vivieran este episodio con su hijo, ¿ustedes sabían de las canalizaciones? ¿Sabían, por ejemplo, que uno podía comunicarse con una persona que había fallecido? ¿Tenían como ese conocimiento de que existía como vida después de la muerte física? ¿O lo descubrieron debido a eso? Bueno, si bien es cierto, uno escucha muchas cosas a nivel general en cuanto al manejo de informaciones, pero yo creo que los testimonios se dan de acuerdo a lo que uno vive. Nosotros lo conocimos contigo también en el 2015, cuando falleció mi mamá. Entonces, nos dimos cuenta que sí, más allá de nuestro sentido, de mi sentido, si uno está como más cercano de estas cosas que más lejos de lo que uno cree. Y usted como madre, por ejemplo, ¿hace alguna diferencia que pueda hacer, por ejemplo, una madre a un hijo? Uno siempre está preparada para uno enterrar a sus padres. En este caso, ¿cierto? Yo como hija estoy preparada para enterrar a mi mamá, pero uno no está preparado para enterrar a un hijo. Y eso es súper complejo, porque hay ciertas pérdidas. Por ejemplo, si nuestro hijo hubiese estado enfermo, tal vez te da un poquito la instancia como para prepararte para el desenlace que va a llegar, pero no para un suicidio, no para cuando él decide ponerle fin a su vida. Y eso es muy difícil. ¿Y qué es lo que pasa en sus mentes, en sus corazones, cuando ustedes se dan cuenta de lo sucedido, de la forma en la que había ocurrido? ¿Qué es lo que llega a sus cabezas, a sus corazones? Porque el hablar del suicidio, incluso nombrar la palabra, ya es como fuerte. Y vivirlo en carne propia con un hijo
creo que no hay palabras. Por eso me gustaría profundizar en sus mentes y en sus corazones. ¿Qué pasó en ustedes al saber la forma en cómo había ocurrido su pérdida? Como papá, te puedo decir que fue una tragedia el pensar de que te dan aviso de que tu hijo está fallecido, que tomó la decisión de quitarse la vida de la forma más trágica, que no voy a entrar en detalle en este momento, pero uno cae en un vacío, o sea, es muy difícil poder enfrentar de momento ese, porque no sabes qué pasó, buscar información, buscar respuestas, eh, caer en un estado donde todos los caminos te llegan donde mismo, o sea, ¿por qué tomaste la decisión de quitarte la vida? Si sabiendo que en muchas ocasiones, comiendo todo en la mesa, siempre decía, si uno toma una mala decisión, arrastra a la familia. Y en ese momento yo sentía que era una mala decisión para mí como papá. ¿Por qué no me dijo? ¿O por qué no lo comentó? ¿Por qué no dijo algo? Entonces, que sea de un momento a otro, es difícil. Es difícil poder inclusive plantearlo en ese momento. ¿Y no les pasó con respecto a su creencia? ¿Afectó en su creencia, sea Dios o en lo que ustedes crean? ¿Afectó quizás rabia con Dios o rabia que a lo mejor dejaron de creer en Dios o dejaron de creer que existía Dios o por qué Dios permite esto? Porque seamos honestos, pasa que de repente cuando suceden cosas así, uno pierde la fe, perdí la esperanza. ¿Qué les pasó con eso, con su creencia? Bueno, aquí cuando a nosotros nos dan aviso, nos dicen ya definitivamente lo que pasa con Martín, hay muchas preguntas, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué esa decisión tan apresurada? ¿Qué pasó? Pero fíjate que nosotros con mi marido nunca renegamos, nunca miramos al cielo y dijimos ¿por qué a mí? O ¿por qué Dios me castigas así? Porque es como el común del ser humano. Tampoco pensamos, en mi caso muy personal, en lo que se estigmatiza el suicidio, por ejemplo, como lo tiene catalogado la Iglesia Católica. La persona que se suicida va al infierno. La persona que se suicida no tiene perdón de Dios. No es así. Claro, yo quiero complementar lo que tú me cuentas. Al yo ser medium y realizar canalizaciones, también he podido experimentar muchas otras personas que han vivido por lo mismo y yo, bueno, quiero confirmarles eso, que no significa que Dios te vaya a castigar por eso. No significa que Dios te vaya a reprender o que lo vaya a reprender a Él, digamos, por la decisión que tomó. Eso yo quiero darles esa tranquilidad tanto Sí. a ustedes como a muchas otras personas que pueden estar escuchando esto, que Dios no los va a castigar. Es un proceso individual propio de crecimiento. Y no, ellos no son estigmatizados. Eso quiero que sepan. No es que, él se suicidó, dejémoslo en un rincón. Claro. No. Ellos viven su proceso como lo viviría cualquier otra persona que quizá murió de una enfermedad o normalmente. Tienen su proceso al igual que todos. ¿Ya? ¿Y cómo fue para usted, quizá usted independientemente a ella, sintió que su relación con Dios se vio afectada de alguna manera o su creencia? Hoy día yo puedo tomar la decisión o decir fehacientemente que yo fui criado en una familia a través de la Iglesia Católica. Siempre he sido un hombre de fe.
yo siempre decía, y siempre lo sigo diciendo, que mi Dios es mejor que el tuyo, porque nunca he perdido la fe. Y en el momento que pasó esto, nunca me quebranté ante una situación donde, como lo dice mi señora, o sea, ¿por qué Dios mío a mí me tiene que pasar esto? Son decisiones propias. Mi hijo tomó una decisión y hay que respetarla de esa forma. El suicidio no es tan simple como suena la palabra tan grave. Uno tiene que empezar a separar las cosas. Cómo yo enfrento hoy en día la ausencia de mi hijo. Cómo yo enfrento hoy día la pena que dejó por una decisión que él tomó. Pero sin embargo, hasta el día de hoy, mi postura ante la fe no ha sido más baja de lo que yo sentí en ese momento. Al contrario, o sea, yo creo que hoy en día, yo creo que siento que hoy día estoy más cerca de Dios. Eso es súper importante porque generalmente las personas en estos casos pierden la fe en Dios, Sí. pierden su creencia, o sea, se desestabilizan en todos los ámbitos. Por eso es súper importante que ustedes puedan, de hecho fue algo que a mí me llamó la atención en ustedes. Cuando yo pensé en hacer este canal de YouTube y le pedí de alguna forma a Dios que me iluminara, porque esto me llegó a través de un sueño. A través de un sueño, tuve un sueño de que yo tenía que hacer este canal de YouTube y le dije a Dios, muéstrame quién deben ser esas personas. Muéstrame quién, y me lo mostró a ustedes, pero era por la energía que ustedes también emanaban y que mucha gente, yo creo que no lo veo solo yo y que lo ven otras personas también en ustedes. Creo que ustedes pueden ser una herramienta tan bonita, un conocimiento para muchas personas que viven esto. Imagínense cuántas madres, cuántos padres, hoy en día muchos adolescentes, muchos niños pequeños. Se está dando mucho el suicidio por enfermedades emocionales, por depresiones, y por bullying. Y los papás no saben cómo abarcar esto, no saben cómo ayudar a su hijo. Entonces, creo que esto que se está dando también es una posibilidad de poder conversar y ponerlo en la mesa como tema. Hablar del suicidio, pero también abarcando en cómo podemos ayudar a nuestros hijos cuando los vemos mal emocionalmente. ¿Qué podemos hacer como papás? Yo ahora quiero hacerle la pregunta a ustedes dos. Ustedes en el diario vivir con su hijo, ahora que lo ven desde afuera, viéndolo desde afuera, ¿pueden percibir algunos tips que haya él mostrado y que ustedes digan, en ese minuto no me di cuenta, pero ahora lo veo y me di cuenta que de alguna manera me estaba avisando que se podía gatillar esto? ¿Pasó algo que ustedes puedan ver ahora y no quizás en ese momento? Nunca mostró, sabíamos que venía con unos problemas que lo tenían un poquitito depresivo, pero nunca para pensar en esta decisión, nunca. Sí, después, y me voy a saltar acá un poco porque como un mes antes, yo tuve un sueño muy particular y soñé que estábamos nosotros vivimos en un pasaje cerrado y yo estábamos abrazados y llorábamos mucho con mi marido. Y yo le decía que llorábamos con tanta pena y yo le decía en el sueño, vamos a salir de esto, y él me decía, sí, vamos a salir de esto, que tener fuerza, y llorábamos mucho. Entonces yo le decía a mi marido, qué raro el sueño, porque llorábamos mucho, era una pena muy terrible. Mi mamá es muy viejita, entonces él me decía que... Y en ese entonces su hijo estaba vivo todavía. Estaba vivo. ¿Y ustedes le contaron ese sueño a su hijo? No. Y yo le decía a mi marido, mi mamá es viejita, a lo mejor es porque se va a morir mi mamá. No, le digo, yo no creo que sea eso. Pasó el mes, pasó lo que pasó con nuestro hijo y se da esa misma imagen, la misma.
las mismas palabras, abrazados, llorando. Entonces se dio que venía esa pena, venía esa situación. Qué importante el tema del sueño, porque igual fue un aviso, así lo veo yo. Sí. Y yo como terapeuta en mi grupo de trabajo que tenemos para ayudar a las personas, hablamos mucho de la interpretación de sueños. Le damos mucha validez y mucha importancia a la interpretación de sueños. Entonces creo que claramente fue un mensaje como de preparación de alguna manera para ustedes de lo que se venía. Sí, y lo otro que también después pensando, él estaba un poquitito, como te digo, un poquito angustiado por ciertas situaciones del personales, y había estado sin ganas de comer, y la particularidad de él era que se comía lo que veía. Todo era muy bueno para comer, entonces ese día no quiso almorzar. Entonces fui a la pieza y le dije, tienes que almorzar. Me dijo, no, es que no tengo hambre, me duele un poco la guata y todo. Yo le digo, pero te vas a enfermar. Ah, me enfermo nomás. Como un cabrón adolescente, de 23 años. Y me dice, yo le digo, no, pues si te enfermas y te morís, ¿qué hago yo? Entonces fue muy, muy, muy extraño, porque él se sienta en la cama y muy serio y me dice, tienes que seguir, po. Si yo me muero, tú tienes que seguir. ¿Y tú crees que él ya tenía en su cabeza de alguna forma esto planificado quizás? No, ¿O fue un mensaje sin quererlo? yo creo que fue un mensaje, pero no lo tenía planeado. ¿Y hoy en día te sirve esas palabras? Sí, po. Todo el Tienes rato. que seguir. Hay que seguir. Y creo que ese mensaje le puede ayudar a muchas otras personas también que viven esto, a que tienen que seguir. Sé que es difícil, sé que es súper duro, pero hay que seguir. Hay que seguir. Porque la vida continúa. Claro. La mía, la de él. Él ya no está físicamente, claramente, pero la vida continúa. ¿Y cómo ven ustedes ahora la muerte en sí? ¿Qué es para ustedes la muerte? La muerte. La muerte es parte del proceso de la vida. Yo siento hoy día, partamos del principio que cuando uno pasa por una situación tan grave como perder un hijo, tú tienes que buscarle el sentido a la vida. ¿Por qué yo sigo parado aquí y cómo me enfrento yo a la vida y ante mis padres? Tengo que seguir comiendo, tengo que seguir respirando, tengo que seguir trabajando. Entonces, cuando tú le encuentras sentido a la vida es maravillosa. Nosotros nacemos, nos crían, somos adolescentes, nos procreamos, envejecemos y morimos. ¿Y cuál cree usted que es la finalidad de venir a esta vida terrenal? ¿Ve usted algún propósito de venir a esta vida terrenal? Sí, pues. El propósito de la vida terrenal para mí es que tú vienes a aprender y a enseñar algo. Porque tú me preguntas qué yo opino de la muerte. Para mí la muerte no existe. Pasamos a un segundo plano. Nosotros enterramos un cuerpo. Nosotros enterramos el cuerpo de Martín. Pero Martín sigue vivo para nosotros en otro plano. ¿Y eso les trae más tranquilidad del saber que él sigue vivo en otro plano? Nosotros lo que aprendimos con la muerte de Martín fue hablar de la muerte. ¿Antes no se daba eso? No. Perdón, yo creo que las cosas no se dan hasta que no te llega a ti el momento de hablar ciertas cosas. Si a mí no me toca algo personal, por ejemplo, falleció mi mamá de la noche a la mañana, claro, es primera vez que la muerte te toca la puerta, te tocó, y tú hablas de tu mamá y la vivencia y lo que viviste con tu mamá. Diferente. La diferencia de un hijo, cómo yo hablo de mi hijo fallecido de 23 años porque él tomó una decisión de quitarse la vida.
cómo yo lo planteo, cómo yo lo digo, cómo yo lo manifiesto para que la persona al frente que todavía no lo vivió o lo vivió pueda sentir lo mismo que yo estoy diciendo. O sea, yo mi testimonio quiero contarlo de la forma de que tú sientas también mi dolor, para que podamos aprender de esto. Entonces, ¿es difícil hablar de la muerte? Sí, es difícil. Es como cuando te dicen, oye, compré un nicho en el cementerio. Ah, ¿cómo se te ocurre, niño, hablar de esas cosas si todavía estamos vivos? Pero nadie se prepara para eso. Y yo hoy día, como te digo, aprendimos a hablar de la muerte. Nosotros tenemos una hija de 15 años y hoy día se habla de la muerte. Y yo la espero bien, con los brazos abiertos. No le tengo miedo. No hay que tenerle miedo. Esto se va a morir. El cuerpo físico. El cuerpo físico. ¿Y qué es lo que han aprendido? ¿Hay algo nuevo que hayan sacado de esto como aprendizaje? Yo creo que el aprendizaje se da nuevamente a través de los sueños que ella tuvo con Martín. Él se manifiesta qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sintiendo, dónde está. Pero paremos ahí un poquito. Quiero poner énfasis en eso que estás contando. O sea, eso quiere decir que tú tienes comunicación directa con tu hijo a través de los sueños. Sí. Cuéntanos un poco esa experiencia. ¿Cómo fue tu primera experiencia de contacto con tu hijo a través de un sueño? Mira, la primera experiencia que yo tuve con él, fallece Martín y nosotros decidimos tomarnos una semana fuera de Santiago, estar nosotros solos los tres. Nos fuimos y empiezo a soñar con él y el sueño que se da es ver llegar a Martín a la casa, sentarnos a la mesa y él solo lloraba. Él solo lloraba, pero él no lloraba por lo que había hecho. Él estaba muy arrepentido de lo que había hecho, de la decisión que había tomado, pero él me decía que no había dimensionado la pena que a nosotros nos iba a dar, con la pena que él nos iba a dejar. Y me acuerdo que ese día salimos, caminamos mucho por los lugares donde él siempre habituaba a caminar. Caminamos, conversamos, hablamos un poco de todo. Y ahí parte las primeras respuestas a este por qué cuando fallece y nosotros no sabíamos qué había pasado. Y él me empieza a contar lo que había pasado. ¿Por qué él toma esa decisión? ¿Y cómo lo tomaste? Porque igual es impactante que el mensaje es como bien claro en el fondo. Yo solo lo miraba. Él tenía la particularidad de que se le ponían los ojos muy rojos cuando lloraba o cuando tenía alergia estacional, entonces los ojos siempre súper rojos, irritados. Disculpa, pero ¿tú siempre fuiste una persona perceptiva, sensitiva o esto se dio netamente por la pérdida de tu hijo? Yo creo que siempre fui un poquitito... ¿Puedo hacer un paréntesis? Claro. Yo creo que somos bendecidos por Dios por darnos esta oportunidad de haber conocido la muerte a través de nuestro hijo. Porque Él nos enseñó el camino de la forma de lo que Él vive y de lo que Él siente hoy en día. Entonces... como te dice, ¿qué siente? Porque yo no he dejado de soñar con Él. Entonces, como te decía, Él me explica en sus sueños qué pasa, por qué tomó esa decisión. Y a lo largo del tiempo, desde que partió él físicamente hablando, a través de los sueños, de lo que él te va contando en los sueños, ¿tú sientes que ha habido una evolución en su sentir? Claro. ¿Cómo se siente él hoy en día? ¿Te lo ha contado? Claro, porque cuando él a mí me dice que él no está en un lugar que está lleno de árboles y es todo verde y es todo happy. No. Él a mí me dice que es todo blanco, todo luz. Entonces yo ¿Y él hablando te habla en el sueño? yo lo veo.
¿Lo ves como rostro, físicamente Sí. hablando? Sí, Ya. pero los sueños han ido, no siempre son los mismos, no siempre es el mismo, a veces con un look diferente. Son etapas de la vida en como yo lo veo en los sueños. Ok. Entonces yo en mi sueño, en el sueño yo le decía, oye, anda donde la Lili, anda a ver a la Lili, ¿Y quién es la que es Lili? su abuela, Ya. que había fallecido. Me dice, no puedo. Yo digo, ¿por qué? Porque la Lili está en un lugar donde yo no puedo ir. ¿Pero por qué? No, porque yo estoy en un lugar y la Lili ya está en otro, Tienen una evolución distinta. una evolución distinta. Ella solamente me saluda y yo le hago señas, pero yo no puedo llegar donde ella. Yo estoy en otro lado. Dice, yo siempre voy a estar con ustedes. Yo siempre los voy a ir a ver, voy a tratar de estar, que hasta el día de hoy se hace sentir en la casa. Entonces él me dice, yo siempre voy a ir, pero hay días que no lo voy a hacer porque yo llego muy cansado. Yo estoy muy, muy cansada y lo único que quiero es dormir. Pero los otros días yo trabajo. Ah, mira qué importante es eso que tú me estás contando dentro de las canalizaciones. Es algo que muchas almas, muchos espíritus me han contado, que ellos trabajan en el otro lado. O sea, me han dicho que no es que estén sin hacer nada o de vagos al otro lado, No. sino que están haciendo alguna actividad, creciendo, Él está evolucionando. haciendo algo por otras personas. Buenísimo. Esa es una confirmación también que tú me das a mí como medium Totalmente. a través de tu experiencia. Sí, totalmente. ¿Y cómo ha sido para usted? Porque ella tiene esa bendición de los sueños. ¿A usted le pasa lo mismo o usted tiene algún tipo de comunicación con su hijo? Siento que, bueno, yo de chiquitito percibí cosas paranormales. Tuve sueños con otras personas donde como que las personas que se aparecían querían conversar su situación a través de, por ejemplo, se va a enfermar tal persona. Y efectivamente era así, entonces yo tenía que transmitir eso. Con Martín, a través de los sueños de ella, manifestó en un momento determinado de que lo que vivió esa noche antes de fallecer, después de, esto fue en enero, febrero, marzo de ese año, antes que nos comunicáramos nuevamente nosotros dos, su expareja, su polola, manda un WhatsApp a su celular que lo echaba de menos, que lo extrañaba y que le daba gracias por haber atendido esa noche cuando limpió un vómito en el baño, porque Martín se acercó y fue lo que vivió ella en el sueño en enero y ella daba las gracias en marzo. O sea, coincidió la información. Cuando, claro, en el primer sueño, es que yo no quería ser tan específica. En el primer sueño, claro, él me dice, me cuenta todo lo que pasó. Y efectivamente él me muestra el lugar donde estuvo esa fiesta, ese cumpleaños, me muestra toda la casa y yo lo veo a él en el baño limpiando. Cuando despierto de este sueño, que es más largo, es más extenso, que a todo esto yo llegué muy cansada porque caminamos mucho, como te decía, mucho, y yo le digo, ya, le dije yo, estoy segura que Martín estaba curado o drogado. ¿Por qué? No, porque estaba limpiando el baño. Entonces yo sé que la decisión que tomó no fue 100% consciente porque estaba curado o drogado, porque yo lo vi limpiando. Y coincide. Para aclarar, esa información que a ustedes les llega a través del celular. Eso fue como en marzo, fue como 2 meses fue después. el 9 de marzo del 2022, donde yo recibí un WhatsApp a su celular de su expolora. Y confirma el sueño que usted tuvo anterior. Sí, Sí. Ya, pero mi pregunta era otra. sí. ¿Cómo? Su tema son los sueños. Ella se comunica con su hijo con los sueños. ¿Usted tiene alguna particularidad con su hijo? ¿Alguna forma de comunicación que no sea los sueños? ¿Usted vive algo con él? Yo la mayor parte del tiempo trabajando en el día manejo una camioneta. Uh-huh. Y al principio yo sentía que la camioneta se movía por efecto de que a lo mejor había un movimiento, un temblor, o pasaba algún animal y se estaba rascando por debajo y movía la camioneta, era como bien chistoso.
Y me empecé a dar cuenta que no era así. Miraba los cables, no está temblando, decía yo. Me bajaba a ver, no hay ningún animal cerca. Y por detrás, en los asientos traseros, le pegan al asiento del copiloto, le pegan así. Me mueven la camioneta. O sea, al principio le dabas una razón lógica. Claro. Entonces, después que te hagan psst, como un sonido para como decirte, "Psst, estoy aquí", lo han visto a él arriba, detrás mío. Entonces, he sentido ruidos en la casa. ¿Y le han comentado a usted, vi a tu hijo dentro de la camioneta, del Sí, auto? sí, sí. O de repente, ¿con quién vienes? Miramos de nuevo, no hay nadie. Pero ahí usted automáticamente sabe que es su Sí, hijo. Sí. Pero también siento, ay, me da pena. Pero tranquilo, sí, este es un momento emotivo y estamos para eso. Siento que como que me hace el quite. Como que no se quiere presentar conmigo porque cree que lo voy a retar. Lo que hizo. Pero ¿y usted ha podido decirle lo que siente? Ya lo reté. Sí, bien retado. Lo que pasa es que el vínculo que yo tenía con él, era muy grande. Yo estuve ahí cuando nació. Se acostaba aquí. Lo atendía chiquitito. Entonces son estas cosas que muchas veces uno no logra entender. Pero como la vida continúa, te hace buscar un punto, un referente a cómo poder entender después esto. Y siento eso, siento que no se me quiere aparecer porque lo busco, por decirlo, para visualizarlo, y no se me esconde. Pero te da todas esas señales que tú mismo nos cuentas. Sí. Y la gente te dice que lo ven ahí en el auto. Pero no quiere, él no me quiere enfrentar. Tú quieres verlo directo. Le quiero ver su cara, pero no me quiere enfrentar. Él es el que se me oculta a mí. Yo sé que va a llegar el momento que me va a dar la cara. ¿Y no será que de repente hay algo todavía en tu corazón que falta como, no sé si tranquilidad o sanación? Como que él diga, sí, mi papá ya está sano, está tranquilo, ahora sí. No es eso. No, yo creo que lo esquiva. ¿Sí? Sí, porque, ¿Es parte de su personalidad sí, igual? Sí. Ellos eran muy... Ellos cuando querían confabular en contra mía eran perfectos, pero conmigo... Era su dinámica entonces. Sí, pero conmigo era súper confidente. Entonces ahí había como la diferencia, porque me contaba cosas muy íntimas a mí, que generalmente uno dice, el hombre, por ser hombre, le va a contar cosas muy personales a su papá. Él me las contaba a mí. O sea, aparte era su amiga, aparte de su madre. Yo le tenía que decir muchas cosas, yo tuve que decirle muchas cosas que uno no logra entender por qué con la mamá. A lo mejor esto tenía que haberlo conversado con el papá, sus primeras experiencias, que son muy íntimas. Claro. Y yo siempre cuidándolo, pues siempre él me decía que por qué yo lo cuidaba tanto si él no era mujer. O sea, si eres hombre, mujer, da exactamente lo mismo, te puede pasar lo mismo. Claro. Y si ustedes tuvieran, porque la verdad que ese es el propósito de esto que estamos haciendo, de este canal de YouTube, el propósito es, con la experiencia que ellos han vivido, con
con su dolor profundo, verdadero, porque esto es un caso de la vida real. Y solo ellos que lo han vivido y lo han palpado pueden decirle al público, a los que nos están escuchando, a todas las personas que quizás también han vivido lo mismo, cómo sobrellevar esto. ¿Hay un tips? ¿Hay alguna técnica? ¿Hay algo que ustedes puedan brindarle a la gente que nos está escuchando o a las personas que han vivido lo mismo que ustedes? ¿Cómo seguir? ¿Cómo lo hacen ustedes en el día a día para que esto no los derrumbe? ¿Encontraron ustedes algún tipo de técnica? ¿O entendieron? ¿Es conciencia? Cuéntenme un poco. ¿O los ayudó a entender un poco más la muerte, la vida y la muerte? Yo creo a nosotros porque nosotros lo conversamos todo esto. Y consciente también somos de que cuando un matrimonio pasa por una experiencia así, muchos matrimonios se disuelven, la depresión, son muchos los factores. Nosotros siempre nos mantuvimos muy unidos. Sí, claramente el tema de poder tener esta conexión con Martín nos ayudó a entender. Sobre todo en un sueño que tuve con Martín, uno de los muchos, cuando él me dice, acá donde yo estoy, entendieron mi pena. ¿Y cómo interpretaste eso tú? No hay mucho que interpretar. ¿Te tranquilizó ese mensaje? Totalmente. Porque uno tiene, es lo que te decía recién, está estigmatizada la muerte, el suicidio. ¿Dónde estará? ¿El infierno, la tierra? ¿Existe, no existe? ¿Pensaron en algún momento ustedes como padres cuando se habla un poco del infierno? ¿Pensaron ustedes, mi hijo se va a ir al infierno porque se suicidó? ¿Le llegó ese pensamiento a la cabeza? Yo creo que antes de llegar a eso, hoy día uno puede tener una respuesta más allá de toda la pena que uno pueda guardar. Poder enfocarse directamente cuál es el tips, como preguntabas recién. Yo encontré un referente. Todos tenemos que vivir un duelo es personal. Se cortó el vínculo en esta tierra, pero el vínculo llega mucho más allá. Pero yo tengo que vivir eso, tengo que sufrir eso. Y mi referente fue como un poco llevándolo a lo religioso. A lo mejor todo el mundo no es religioso, pero sí quizás se enfoca un poco en lo que fue lo que vivió Jesús, lo que caminó en sus 2 estaciones para donde lo torturaron y tuvo que llegar al lecho de su muerte donde se habla de las 2 estaciones. Y para mí, todos los que tienen una pérdida, un dolor, yo creo que ese es el dolor del ser humano cuando pierde a alguien. Arrastrarse con su dolor. Y después de eso, le vais buscando el sentido de, ¿existe el cielo? ¿Existe el infierno? Para mí no existe el infierno. Y no existe el cielo. Pasamos a un segundo plano. Y yo creo que muchas vidas cuando parten de acá, quizás, no sé si estoy seguro porque no soy más específico en el tema, quizás parten hasta con un karma que logran subsanarlo, sanarlo en la otra dimensión. Bueno, yo como medium igual puedo quizá aportar a eso desde lo que yo aprendo día a día en las canalizaciones. Yo también creo que no existe, mi opinión personal, no estoy diciendo que sea así, pero mi opinión personal, que no existe un infierno, que no es un lugar donde va a haber fuego, lava ardiente, piedras calientes, o un lugar donde uno se imagina una cosa horrorífica, fea, como sufrimiento, dolor. Yo he visto que eso no es así,
personalmente hablando, yo he visto que no existe un infierno. ¿Ya? Quiero aclarar ese punto para muchas personas también que puedan quizás tener esa inquietud de pensar, pucha, mi persona estará en el infierno. No, eso no existe. Pero sí puedo como contarles que existe un proceso personal íntimo de introspección, de ir sobrellevando de alguna manera lo que uno ha vivido, lo que uno ha hecho, cómo ha vivido la vida. Yo siempre digo que es como tu carga, tu mochila. Y quizás dependiendo de cómo haya sido tu vida, puede que sea la carga. Hay gente que tiene una mochila mucho más pesada que otros. Entonces, cuando la gente se refiere a ese infierno, yo digo, no existe el infierno, pero sí existe un proceso donde cada persona se tiene que hacer cargo de todo lo que ha hecho. Claramente. Tanto en obra como en acción, en pensamiento. Y eso es algo que tú tienes que ir viendo, lo bueno, lo malo, qué fue lo que hiciste, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste. Y a veces hay personas que es tanta la información que tienen en esa mochila que no dan abastos, no son capaces. Porque así como en esta vida terrenal, a veces uno no quiere dar a torcer el brazo, imagínense lo difícil que también puede ser para una persona lidiar con toda tu vida, y tenés que decir, perfecto, hice esto, hice acá, hice allá, y quizá un poco, por ejemplo, en el caso de su hijo, perfecto, él entendió que él tomó una decisión, esa es su mochila, ahí va, está dentro de su mochila, tomó una decisión que él en últimos minutos, claro, se dio cuenta que quizá no fue una tan buena decisión, se arrepintió en última instancia por el dolor que les hizo inconscientemente a ustedes. Es parte de su mochila. Pero eso es algo que él tiene que aprender a soltar. Y aprender a lidiar. ¿Me entienden? Así yo lo veo como el caso del infierno que estábamos hablando recién. Y personalmente siento que el cielo, claro, el cielo, incluso hay una película que se llama Desde tu propio cielo, o Desde tu cielo, algo así. Desde tu cielo, que en el fondo cada persona, si tú fuiste más feliz, por ejemplo, en una casa, a lo mejor ese va a ser tu cielo. Si a lo mejor tú fuiste más feliz en un bosque maravilloso, a lo mejor ese va a ser tu cielo. Si a ti te gustaron mucho las flores, a lo mejor ese va a ser tu cielo. ¿Me entiendes? No es que todo sea igual o definido, o que todas las personas vayan a estar en un mismo lugar. Y eso concuerda mucho con lo que he vivido yo con respecto al tema de los sueños con Martín. Porque cuando él me dice que él es solo luz, pero también ha ido cambiando. Porque él me dice que cada vez que yo sueño con él está cada vez más tranquilo. Y él está feliz. Él me dice que él es feliz. Muy feliz. O sea, yo lo escucho y ya es como rico, como qué rico que estás feliz. Es que a través de esa experiencia, yo hoy día no le tengo miedo a la muerte. Yo hoy día la espero feliz. Con los brazos abiertos la espero, qué rico. Porque lo que tú dices, siento que las cosas las he hecho bien aquí, en la tierra, como para no llevarme la mochila tan cargada. Claro, por eso también es importante, como decirle a la gente también que es importante que en vida las personas puedan hacerse cargo de esa mochila. Exacto. Y puedan ir reparando todo lo que hay dentro de tu mochila personal, para que después cuando tú llegues a la vida espiritual no cargues con tremendo peso. No, y sabes qué, es muy... También él me dice que hay cosas que no me puede contar. Mira, qué importante lo que me estás contando, porque dentro de talleres que yo enseño a muchas personas, lo que yo he podido experimentar es que siempre me dicen que yo no puedo contar todo, que siempre hay información que tiene que ser reservada. ¿Por qué? Yo creo que a mucha gente le debe pensar en eso, pero ¿por qué no te pueden decir todo? Porque ¿dónde está el esfuerzo de cada persona? Él a través de los sueños, yo siento que ha contado muchas cosas. Ha sido más que confidente en decir
cómo es, dónde estoy y qué es lo que estoy sintiendo en este momento. O por último decir, es como dijo en un sueño, estoy tranquilo porque donde estoy, ¿cómo fue? Entendieron mi pena. O sea, ¿quién entendió su pena? Esa parte me acuerda de una película que es como una clínica espiritual, donde llegan todas las personas que fallecen, donde reparan el alma increíblemente con energía Reiki, en una película. Reparan con energía el alma de la persona y les sanan, lo ayudan a sanar su pena. Entonces yo creo que en el lado espiritual, cuando la gente recién ya llega a ese lugar, llega como una especie de clínica espiritual donde los ayudan a reparar. Bueno, en el último sueño que yo tuve con Martín, él no andaba solo. Estaba acompañado. Con una niña, con una joven. O sea, hizo amistades en el otro lado. ¿O era alguien conocido para él? No la conocí. Se hicieron amigos. ¡Qué lindo! Y andaba con ella porque la tenía que guiar. Él habla como hablaba acá. Dijo, se mandó una cagada y la tengo que acompañar. Entonces el trabajo, me doy cuenta que el trabajo de él es poder guiar a otras almas. Él está ayudando a guiar a otras almas. Qué importante. Y lo más extraño de todo esto, que yo vi a la niña. La niña no se me esconde en el sueño. Yo la vi. Le vi su cara, le vi su cuerpo. Eso igual habla de que tú tienes también quizás tu tercer ojo abierto, tu chakra más activo, porque de recordar el sueño tan claro, de decir, me dijo esto, yo vi esto, es porque tú también de alguna forma eres una canalizadora y ves más allá de. Y qué hermoso regalo poder estar como una persona como ella, porque a la vez también te va a estar siempre como contando cómo está tu hijo, po. Por eso te dije que nosotros somos bendecidos de Dios. Sí, Por lo mismo. Sí, porque eso igual no lo tiene cualquiera, po. Que te den esa tranquilidad de saber cómo está. Y está bien, pues yo lo veo a él siempre feliz. Yo lo veo. Y como te digo, de diferentes etapas. Él tuvo el pelo largo, chascón, tuvo el pelo corto, lo tuvo de colores. Y yo lo he visto en todos esos procesos. Y con las zapatillas rotas, que era la regalona. Y siempre lo veo así. Y lo otro, que él siempre fue muy amante de sus perras, de sus perritas. Tenía sus regalonas. Y él juega con las perritas. Nosotros vemos a las perritas cuando están jugando con él. Qué lindo. Ahora me gustaría tocar un tema que no quiero incomodarlo, pero ustedes me dicen si les gustaría hablar de ese tema. Yo a ustedes les realicé una canalización, que es un contacto con su hijo. Y yo recuerdo una situación bien fuerte para ambos, cuando estaba canalizando, ya creo que casi terminando la canalización, se produce, quizás por las ganas de su hijo de poder comunicarse con ustedes, de alguna forma yo siento que, no sé si él entró en mí, su energía, su ser, entró en mí de alguna forma para poder comunicarse con ustedes. Porque si bien es cierto, yo soy una medium que yo canalizo de distintas maneras. Y una de las maneras que canalizo también es como ocupando mi cuerpo, digamos. Entonces yo siento que la energía de su hijo en ese minuto se metió en mi cuerpo y él quiso manifestarse, que ahí yo obviamente perdí la noción. Ahí yo creo que a ustedes les toca contar qué pasó después, porque yo me desvanecí y ya después no supe qué fue lo que pasó. No sé si los quieren contar un poco esa experiencia. Bueno, el mensaje era para mí. Si bien es cierto, en ese momento estábamos sentados por separado, yo en un sillón, tú en el otro sillón y mi señora de frente a mí en el otro sillón, donde partamos del punto de vista de que todo lo que tú mencionabas en esa canalización eran formas, modismos de Martín, y hablabas como Martín, que nos llamó mucho la atención. Y de repente veo que tú te paras sin decirme nada y me empiezas a hacer gestos para que yo me pare.
Y en ese momento tú te acercas hacia mí y me abrazas muy fuerte y me empiezas a golpear la espalda muy fuerte, donde me decías, te quiero, te amo mucho, weón, te quiero mucho, papá. O sea, yo de escucharlo ya me emociono y eso que me pasó a mí. Y ella me confirma de que todo lo que dijiste tú, de todo lo que mencionaste tú en ese momento, era la voz Era la voz de Martín. de Martín. No era tu voz, era la voz de Martín. Ahora, lo que me llamó mucho la atención, uno como mujer siempre va a ser más menudita que un hombre, independientemente si es más alta, pero no va a tener la fuerza, pero tú lo levantaste. Como yo estaba de frente a ustedes, tú levantaste como 1 metro a mi marido en brazo. O sea, eso ya indica que era la fuerza de un hombre, no de una mujer. Exactamente, y yo estaba así, chapa atrás, mirando, impactada, porque yo ya no te escuchaba a ti, yo escuchaba la voz de Martín. Y cuando veo que lo levantas, quedé más impactada porque lo abrazaste y lo golpeaste tan fuerte como él lo golpeaba en la espalda cuando lo abrazaba. Ah, eso era su forma de abrazar entonces. Sí, una forma de jugar. ¿Sí? ¿Y tú en ese momento entendiste eso? ¿O No. lo comprendió después? No, fue tarea para la casa. Porque después de eso tú te desvaneciste, caíste al suelo, de tal forma de que no fue una actuación. Llegar y caer al suelo de la nada es como hacerse daño y golpearse en cualquier parte. Después que sucedió eso, hubo un proceso donde todos nos recuperamos de lo que sucedió. Sí, porque igual fue fuerte, o sea. Muy fuerte. Y te fuimos a dejar a la micro. Y cuando tú tomas la micro y te vas, o sea, empieza a avanzar la micro, tú te despides como él, que era un gesto de frente y haciendo paso con su mano. Yo no recuerdo eso, ¿ah? Entonces, eso quedó muy marcado. Si lo llevamos al cine, lo llevamos a las películas que nosotros hemos visto, sigo dando gracias por lo que yo viví, por lo que yo sentí más allá de mi pena, de mi dolor, porque es mi dolor, es el dolor de ella. Yo sigo dando gracias a Dios por darme esta posibilidad de que sí, hoy en día, haber vivido todo eso, hoy en día le encuentro sentido a la vida en decir, para mí hoy día la muerte no existe. Hoy día fallece un cuerpo, pero la energía sigue. Somos energía. Y eso quiero que todas las personas que van a escuchar este programa le busquen el sentido que somos energía. Y tienen que buscar ellos dentro de esta vida maravillosa. Cada uno tiene que buscar su respuesta. Hacerse una introspección y decir qué es lo bueno que he hecho en esta vida y qué es lo malo que he hecho en esta vida. Para que nuevamente, digamos, nuestra mochila cuando nos partamos no sea tan pesada. Pero eso me costó. Me ha costado, hoy día estamos a 23, vamos a cumplir 2 años, 10 meses de la partida de Martín. Bueno, aprovechando este momento, me gustaría, en honor a Martín, a su hijo, poder dedicar este programa para él, si él nos está escuchando, que claramente yo creo que nos está escuchando, porque se siente como una energía distinta. Yo creo que de todo corazón dedico este programa para su hijo y espero que este programa, este canal, sea de mucha ayuda para muchas personas, del dolor que se vive. O sea, es algo muy... Yo creo que... Yo, por ejemplo, acá están los camarógrafos y yo creo que si le pregunto a cualquier persona y le dijera, ¿tú estarías dispuesto hoy en día a perder un hijo, por ejemplo? Sería casi impensado. O sea, yo creo que cualquier persona te diría, no, imposible, o sea, no está en tu racionamiento perder un hijo, ¿cierto? Entonces creo que para mí es el mayor dolor que uno puede... Hay personas que me han dicho a mí, me miran
o miran a la Ita y dicen textual, yo no sé cómo estáis parados, weón. Es que por eso. Entonces uno no se da cuenta, de verdad que yo no estoy todos los días, hoy día hice esto y hice este otro, no. Es la energía que uno quiere seguir transmitiendo. Yo doy gracias por participar en este programa. Si bien es cierto, a las personas que lo van a ver, nosotros nace la necesidad de contar nuestro testimonio. Esto no es una invención, es nuestro testimonio. Y yo creo que le puede dar sentido a muchas personas, a través de este programa, a través tuyo, de que el día de mañana sí podamos ser el ejemplo para muchas otras personas. Claro, y que las personas también puedan aprender de la vida espiritual, aprender de la muerte, de que finalmente la muerte no existe, que somos eternos, somos seres eternos, y eso es lo maravilloso. Y yo le digo a todas esas personas que quizás piensan que la gente muere y ahí queda todo, porque hay muchas personas que piensan eso, que uno muere y no hay nada más. Yo creo que es mucho más hermoso pensar y sentir que la vida es eterna. Y como incluso en cualquier tipo de religión, en todas, independientemente, en todas somos eternos. Y eso es algo indiscutible, o sea, vivimos más allá, inimaginablemente más allá. Y que esto sirva de experiencia un poquitito para los demás, que se puede salir adelante, con la pena es inmensa, pero se puede salir adelante, se puede avanzar, no se pueden quedar pegados en que de esta no voy a salir, ¿qué voy a hacer? No me voy a poder levantar, no se puede. ¿Ustedes sienten de alguna manera que esto que ustedes vivieron tan profundo como perder un hijo les ha servido como herramienta? ¿Quizás algo tenían que aprender ustedes? ¿Había una enseñanza más allá de...? Yo creo que Claramente. las probabilidades de las tareas están abiertas, porque esto es el comienzo de algo. No lo estudiamos, no lo planificamos que fuese de esa manera. No nos preparamos para enfrentarnos que tal día iba a ocurrir esto. Yo creo que esto es el comienzo como pareja, porque tuvimos la fortuna de estar juntos, unidos enfrentando este tema, y como familia, de que sí, el día de mañana podamos hacer algo más, encontrar más respuestas. Les abre la mente entonces de alguna manera. Sí, de todas maneras. Y nos deja tranquilos. Y también nosotros poder darle tranquilidad a las personas. Como lo decía Milton, como lo decía Giovanna, la muerte Es eterna, no existe. Es parte de la vida. Es parte de la vida. es parte de la vida. Así como nacemos, tenemos que morir físicamente. Bueno, quiero darle las gracias. Vamos a pedirle al detrás de cámara que nos pueda ayudar. Les quiero dar las gracias y quiero dar el término a este día que ha sido muy especial. Y se vienen muchos programas muy buenos con temas interesantes, entrevistas interesantes. Vamos a hablar de terapias, vamos a hablar de técnicas y formas de poder ayudar también la salud mental. Vamos a hablar de constelaciones familiares, vamos a hablar de numerología, vamos a hablar de canalización, de mediunidad, y vamos a tener entrevistas de la vida real. Así que los espero un próximo viernes. Muchas gracias y que la energía fluya. Total. Gracias por invitarme. Gracias.